marzo es totalmente devaluado. En realidad, en el día de ayer se conformó la Comisión de Previsión en la Cámara de Diputados, de la cual soy parte vocal. Nuevamente el oficialismo tiene la presidencia, el diputado Díaz Roy, que es un gran conocedor del sistema previsional, integrada por muchísimos diputados del oficialismo, y una diputada manifestaba que ella no iba a compartir la hipocresía de aquellas personas que a través del medio decían que los jubilados cobraban poco. Obviamente que sin nombre sabía a quién se estaba refiriendo, que era hacia mi persona. Yo lo que digo es que realmente represento la voz de los jubilados, no soy la que parte del gobierno oficialista, entonces somos la oposición. Lo que podemos hacer es plantear cuáles son los errores o cuáles son las necesidades que tienen las personas. Lamentablemente, de acá hasta 2 años, donde hayan nuevamente elecciones, lo único que vamos a tratar es de presentar proyectos, de marcar cuáles son las cosas que hay que modificar, que corregir, y vamos a estar en contra de las cosas que no estamos de acuerdo, como algunos de los puntos del nuevo Código Penal, que lo decía nuestro líder Sergio Massa, donde se rebajan las penas o son más livianas estas penas, o que en muchos casos, teniendo en cuenta la modificación de algunos artículos de este Código Penal, va a permitir que muchos de los que están presos hoy estén afuera. Y una de esas preocupaciones, a mí particularmente, y de la que nunca nadie, ningún político, ni en los medios quizás tampoco se toca el tema, es la violencia hacia el adulto mayor, porque se hablan de violencia, pero nadie sale, y esto lo vengo diciendo en todas las reuniones en estos últimos días, yo no veo a la población, y esto se lo pido a la gente, esto va dirigida directamente a la gente, a los ciudadanos comunes. Hacen marchas cuando matan a un chico y bien hecho está, hacen marcha cuando matan a un padre de familia y bien hecho está, hacen marcha cuando matan a una mujer y bien hecho está, pero no veo marchas cuando matan a los jubilados, cuando matan a un adulto mayor, cuando lo hacen morir del susto porque lo matan a palos, pero no veo marchas. Listo, se murió y ahí terminó la historia. Yo creo que es preocupante. Mar del Plata es un caso particular en cuanto a la violencia. Mar del Plata y La Plata son 2 lugares claves, pero no veo marchas en defensa de nuestros adultos mayores. Diputada, las estadísticas marcan que cada 96 horas es asesinado un adulto mayor en todo el país. Bueno, lo hemos visto en esta semana. ¿Cuántos muertos adultos mayores hemos tenido? En 5 días hubo como 5 muertos adultos mayores. Y eso nos demuestra. ¿Por qué? Porque son vulnerables. Les quiero decir que el diputado Cachi Martínez, que es de Santa Fe, presentó un proyecto de duplicar las penas, o está presentando un proyecto de duplicar las penas cuando se trata de la muerte de un adulto mayor. Yo creo que en lugar de bajar las penas, hay que aumentarlas cuando se trata de alguien que es indefenso. Así como es un niño que no se puede defender, un adulto mayor no tiene la fuerza suficiente como para hacerle frente, y tampoco es aconsejable. Hoy en día lo triste y lamentable es lo que decíamos cuando yo era chica, y siempre hubo asaltos y robos. Se decía, hay códigos, los ladrones iban, ataban a la gente, pero no los mataban, solamente si había algún peligro, se sentían en peligro de que alguien podía hacerle frente. Hoy en día no hay códigos, les roban y no se conforman, se dan vuelta y los matan. Lo preocupante es que se habla de las muertes de los adultos mayores, pero muy poco. Entonces, nosotros vamos a hacer la voz. Quizás muchas cosas, y esto lo vengo diciendo desde la campaña, no voy a poder modificar. Yo tengo un compromiso con los jubilados, que es mejorar la situación. Cuando desde el oficialismo, ayer una diputada de La Pampa decía, no podemos desconocer que el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina le han devuelto la dignidad a los jubilados, porque cobran 2 veces al año movilidades, porque han incorporado 2,5 millones de jubilados. Nadie va a desconocer que son proyectos y propuestas que se llevan adelante, que son buenas, pero cuando se hacen a medias no son tan buenas. O sea, si tenemos una movilidad que se aplica el 2009 en adelante,
pero no hay una recomposición, que el mismo fallo Badaro lo dice, del 2002 al 2006, obviamente que vamos a seguir teniendo los sueldos o los saberes achatados, por más buena que sea la movilidad, dar un 11% o como se dice, en promedio, desde septiembre del año pasado a la fecha, es de un 27%, obviamente que el número quizás parece importante, pero cuando hablamos sobre los dos saberes deja mucho que desear. Y cuando... Sí. No, y otra de las cosas que quiero aclarar, porque obviamente tiene que ver hacia mi persona, porque durante 23 años estuve al frente de un medio de comunicación y representé la voz, y sigo representando la voz de los jubilados. Cuando decimos que hay un 75% del padrón de jubilados que cobran haberes mínimos, y en la apertura de sesiones la presidenta dijo, bueno, pero hay un 22% que entran dos saberes. Sí, es cierto que son dos saberes mínimos, son dos personas que reciben dos saberes, son dos personas que comen, son dos personas que viajan, son dos personas que se visten, son dos personas que compran medicamentos, o sea que los dos saberes no les alcanza. Ahora, si hablamos de aquellas personas que lamentablemente perdieron a su pareja y tienen jubilación y pensión, en realidad cobrar dos saberes una misma persona, nos estamos acercando al haber real que necesitan, esos 5.000 pesos que necesitarían para vivir. Ahí estaríamos de acuerdo. Diputada, pero muchas veces no se dice, nosotros lo vivimos a diario, cerca, por el contacto con los jubilados todos los días y por ser jubilados, que esos dos saberes en la mayor parte del país sirven para mantener la olla de un montón de familiares que están desocupados y chicos a cargo de los abuelos, porque en el interior es muy común que los padres se van y dejan a los chicos a cargo de los abuelos. Es cierto, muchas veces... Y esa es parte de una mentira oficial, porque la realidad marca otra cosa, va ligada a la pobreza que existe en el país. Bueno, en tanto y en cuanto no se trabaje para generar trabajo, o sea, bienvenidos sean los planes, no estamos en contra, porque lo primero que se titula, después el Frente Renovador está en contra de los planes. No estamos en contra de los planes. Yo creo que estamos a favor de dignificar a la gente, que cada uno tenga su trabajo digno, que tenga su obra social, que pueda mantener a su familia. Creo que la dignidad del ser humano es eso, ¿no? Saber que suena un despertador y tiene que cumplir un horario, que va a ir a un trabajo, que va a cumplir con su tarea y al final del mes va a cobrar una retribución y no depender de un subsidio que no le da derecho prácticamente a nada, porque el día de mañana, ¿qué hacemos? En inclusión a través de moratoria para aquellas personas que han trabajado quizás a través de changas, pero no tienen aportes previsionales y no tienen derecho a un beneficio previsional. Y es cierto, hay muchas familias que son sostenidas por el jubilado, el pensionado, con su haber mínimo de 2.700 pesos, eso es cierto. Mientras mencionabas al comienzo de la charla el tema de que una de tus compañeras en estos momentos vapuleó un poco el tema mediático. Y si uno se pone a pensar en referencia a los jubilados, ha sido hasta el momento vos, una imagen que se ha referido muchos a ellos, también alguna otra colega que has tenido en los medios, pero no hay muchos funcionarios referidos e identificados con la situación del jubilado. Y encima son mujeres en algunos casos. Sí, lo que pasa es que creo que yo tuve siempre la libertad, a pesar que me identifiquen con un grupo que es opositor, tuve la libertad dentro de ese grupo opositor de decir realmente lo que sentía, porque me daba la autoridad de decirlo el hecho de que todos los días atendía el 0800 del canal en forma personal y hablaba directamente con el jubilado. Entonces yo siempre me puse, y lo decía en el canal y lo decía ante los políticos, primero está el jubilado, después está el medio y los funcionarios, pero primero está el jubilado. Entonces siempre me sentí con la libertad de poder expresarme libremente. Yo no voy a hablar bien de un funcionario solamente por tratar de estar bien con la política y que no me toquen. Por eso es que he tenido bastantes problemas con los políticos en el transcurso de estos 23 años, quizás por esa libertad de decir lo que sentía. Si algún funcionario me ha demostrado, me demostraba que me equivocaba, listo, yo tengo la humildad de reconocerlo y retroceder y modificar el concepto. Pero hasta ahora, inclusive, si vamos al hecho, y esto siempre lo dije, quien me convoca para estar en el Frente Renovador, porque yo nunca milité en política, es Sergio Massa, y es con uno de los que quizás fui muy, pero muy crítica en muchas cosas que él hacía, y sin embargo él me llamaba y me decía, hago 50 cosas bien,
una me sale mal y esa, bueno, no, es que si sos funcionario tenés que hacer las 51 bien, no 50. Y realmente nunca se enojó y de hecho me convocó. Y eso habla de la humildad, de la capacidad, de la ética de un profesional y de un político que sabe aceptar las críticas como constructivas para ir mejorando la situación de la gente. Respecto de las prestaciones que brinda el PAMI, que tiene que ver con la vida de los jubilados, Sí. ¿alguna consideración en especial? Y realmente estamos viviendo y uno sabe que hay una crisis institucional a través del tema de salud a nivel nacional, no lo sufren solamente los jubilados, el problema es que el jubilado es el que más usa la salud y es el que más se ve perjudicado y uno a veces siente que depende del lugar donde viva son atendidos como ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda o ciudadanos de tercera. Aquellos jubilados que viven en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, Olivos, San Isidro, Tigre, todas esas zonas quizás tienen infraestructura con una atención diferente al que pueda estar en, no sé, en Isidro Casanova, en Lavallol, en Berazategui, en Misiones. Claro, en las provincias donde tenemos quizás un solo hospital provincial, después son municipales, los municipales no tienen infraestructura ni de terapia, en realidad es como si fuese una sala de primeros auxilios de primer nivel, pero sin las necesidades que necesita un jubilado, porque por ahí tiene un infarto y ese hospital lo único que puede hacer, o la clínica, es atenderlo ahí, derivarlo a uno de alta complejidad y quizás tiene que trasladarse 50 kilómetros. Y esa es la verdad. Hay un problema muy grave, de hecho, que lo estamos viviendo en Capital Federal, donde el hospital español cerró, está en quiebra, está intervenido, donde la clínica San José tampoco dejó de atender, también dejó de atender a los jubilados, donde Colegiales, la clínica Colegiales también dejó de atender a los jubilados, en la provincia de Buenos Aires, en la zona oeste, la clínica Ciudad Evita dejó de atender, Indarte también dejó de atender, y hay jubilados que son afiliados y no tienen prestadores para que los atienda. O los atienden de manera denigrante, como sucede en el hospital que tenemos al lado. Claro. Bueno, lo digo por experiencia propia. Sí, Mirta, hablando de la obra social, ¿hay alguna posibilidad que reintegren nuevamente estos usurpadores del PAMI o del instituto, PAMI mal llamado, del instituto a sus auténticos dueños, que son los jubilados? Bueno, es el pedido de la normalización, que si bien se trató en algún momento y en la gestión que estaba Graciela Ocaña, mientras estaba Néstor Kirchner, salió una ley de pedido de normalización del PAMI que nunca se llevó adelante, y en realidad hay una falsa normalización porque tenemos un director ejecutivo de la obra social, pero en realidad es un interventor, porque no hay un directorio. En tanto y en cuanto obviamente se siga con este gobierno, esta va a ser la modalidad de atención de los jubilados. Tenemos que esperar al 2015 y ver quiénes son los que ganan. Ojalá ganemos nosotros, pero el que gane... Si gana el oficialismo nuevamente, bueno, tendremos que seguir acostumbrándonos a este tipo de accionar. Hay muchas cosas buenas que hay que reconocerlas, siempre Sergio Massa lo dice, no vamos a estar en contra de esas cosas. De hecho, que cuando el gobierno dice hay 2,5 millones de nuevos jubilados, que la Argentina es el país en Latinoamérica que más cobertura tiene, un 93%, en realidad hay que reconocer que el proyecto o la inclusión previsional se gestó con la Dirección Nacional del ANSES a través de Sergio Massa, se lo debemos a él. O sea, hay que hacer reconocimiento, fue parte del gobierno, las cosas que se hicieron bien hay que reconocerlas y las cosas que están mal hay que modificarlas. Pero nosotros en estos momentos lo único que podemos marcar son los errores, como diputados, como concejales, como diputados provinciales, como senadores provinciales o senadores nacionales, porque lamentablemente no tenemos la mayoría. Yo ayer veía en la Comisión de Previsión, estábamos Daer y yo como el Frente Renovador, 2 del radicalismo, 1 del GEN, 1 del Partido Obrero, y como 20 o 15 del oficialismo. Entonces, por más que uno quiera presentar proyectos, si la mayoría no tiene ganas de reunirse, ¿qué hacemos los que queremos presentar? Por eso decimos que va a ser difícil, pero no vamos a bajar los brazos. En cuanto a la Comisión Previsional de la Cámara de Diputados,
¿Tienen previsto hacer una reforma integral al sistema previsional o simplemente ir acomodando los saberes previsionales? Ayer el diputado Díaz Roy, que insisto que le tengo mucho respeto porque es una persona que conoce el tema, tiene conocimiento, trabajó en la Caja de Jubilaciones de Formosa, o sea, no es un improvisado. Obviamente que pertenece al oficialismo y hay un mandato que seguir y el diputado obviamente va a seguir ese mandato. No porque desconozca la situación de los jubilados, porque la conocen muy bien y yo lo valoro previsionalmente. Ayer en su discurso en la constitución de la Comisión de Previsión habló de destrabar la jubilación anticipada que se encuentra trabada en presupuesto para aquellas personas que han trabajado toda su vida y no tienen la edad, y es injusto que no tengan ni subsidios, ni planes, ni obra social, ni trabajo, ni nada, y no tienen la edad para jubilarse. También habló de la inclusión, esto quiere decir de reabrir, y de hecho que hay algunos comentarios en algunos medios donde se está estudiando la posibilidad de reabrir la moratoria. Y después lo más importante es de hablar sobre una reforma integral del sistema previsional, porque está hecho sobre las bases de un sistema mixto, donde está el sistema de capitalización y que con otra ley a partir del 2009 se cambió y retornó todo al sistema del Estado, pero no tuvimos una reforma en serio, tenemos parches de la ley, parches y parches y parches. Yo que tengo 35 años en previsión, y los que están jubilados hace muchísimos años y conocen el sistema previsional, saben que la ley 18037, ¿cuántos años duró? Hasta el año 93. Tuvo algunas modificaciones, pero la verdad, nunca las modificaciones que ha tenido esta nueva ley que tanto perjudicó a los jubilados. Habló de una reforma integral de la ley, pero que no sabía si se iba a hacer ahora en estos 2 años. ¿Algún anticipo de lo que va a decirle a los jubilados esta tarde o gira sobre esto? No, gira sobre esto. Yo, por mi parte, en realidad vengo trabajando desde el mes de febrero en la Cámara, a pesar de que no estaba constituido ninguna comisión, y bueno, vengo presentando proyectos de resolución y de declaración, quizás para tratar de algo que para mí es muy importante. No es que yo soy una persona que va todos los días a la iglesia, pero sí creo mucho en Dios. Soy católica y quizás por una experiencia propia desde hace más de 10 años que casi se muere mi hijo y solo un milagro lo salvó, estoy más aferrada, ¿no? Y entonces en este año que se cumplió un año de la asunción del Papa Francisco, y que creo que ha cambiado un poco la mentalidad en el mundo, ¿no? de la iglesia y hasta de la gente, que creo que el mensaje del amor, de la compasión, de estar más cerca de la gente. Pedí que el nuevo edificio del Congreso lleve su nombre, a ver si por lo menos los políticos empiezan a sentir que alguien que nos representa en el mundo nos pueda realmente sensibilizar y humanizar un poquito. También presentamos un proyecto para que sean inscritas gratuitamente todas las asociaciones sin fines de lucro, las ONG, las fundaciones. Presentamos un proyecto para que en los baños existan baños para jubilados en todas las entidades bancarias y en los centros de paz, para todos los jubilados y pensionados de todo el país, no que tengan nada más que en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires o en algún municipio que tenga un convenio especial. Estamos trabajando por el momento sobre eso. Tenemos muchísimas ideas más, queremos refugios. Tengo acá a una de mis asistentes, la doctora Verónica Wilson, que tuvo una muy buena idea. Se habla mucho de los refugios de víctimas de género y demás, y bueno, está preparando un proyecto para víctimas de adultos mayores, que quizás a veces son víctimas también por la misma familia. Así que ideas y proyectos tenemos muchísimos. El tema es que nos dejen trabajar. Diputada, con respecto al tema de seguridad, vuelvo. En el municipio de General Pueyrredón se han presentado varios proyectos de seguridad para favor de los adultos mayores. Nos informaron en su momento que el único que estaba en condiciones de manejar esos proyectos es el secretario de Seguridad, dado que menciona que los concejales no están capacitados en esos temas.
No, los concejales no, pero si hay una ley, un proyecto, lo trata la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. O sea, una cosa es aplicar una resolución o que desde el Consejo Deliberante puedan plantear los problemas. Los concejales se pondrán en contacto con los representantes frente a la Cámara provincial, con sus senadores y con sus diputados, y de ahí se presentarán las leyes para modificarlas. Siempre son leyes las que modifican determinadas cosas, así como acabo de decir que el diputado Cachi Martínez presentó un proyecto para que dupliquen las penas cuando esa víctima es un adulto mayor. También supongo que desde la Cámara de Diputados, bueno, lo podrá decir más el senador Patricio Hogan, que trabaja mucho para la gente, o aquí los concejales y demás, que seguramente van a trabajar, y esto tiene que ser integral. O sea, si hay una ley nacional va a alcanzar a todos, no es que va a alcanzar a un grupo, ¿sí? Si se hace desde la provincia, se aplica solamente para la provincia de Buenos Aires. Yo creo que acá lo que tenemos que lograr es una ley nacional igualitarias, que el jubilado de Formosa tenga el mismo derecho que el de Tierra del Fuego, el de Mendoza o el de la provincia de Buenos Aires. En ese proyecto de ley está contemplado la asistencia a la víctima del delito. El caso que nosotros vemos a diario, que el jubilado muchas veces fallece después a raíz de la impresión del hecho, la mayoría de los casos muy violentos. Sí, bueno, por eso la situación vivida es parte del delito, porque es parte del delito. ¿Por qué considera que hay poca motivación en las marchas por los adultos mayores? ¿Cuál sería la causa? No sé, no quiere decir que la sociedad sea insensible. Todo por el contrario, porque uno cuando ve las notas dice sí, era una buena persona. Recuerdan un hecho de hace muy poquitos meses en la provincia de Buenos Aires, no recuerdo bien la localidad, pero en zona sur, de un abuelo que vivía solo, que le había alquilado la casa a una mujer o a una familia, que además la usurparon. Después vinieron más gente, el abuelo nunca salía y después lo encontraron que estaba muerto y escondido debajo, creo que de la escalera, de una baulera y demás. Y la gente decía, no, era una buena persona, no molestaba, era un buen vecino. No es que sean insensibles. Creo que quizás me equivoco y quizás la gente se enoje conmigo, pero es lo que yo siento. Quizás como es una persona mayor, como está ya cercana al otro paso de su vida, dice, bueno, se anticipó, bueno, se produjo antes, y bueno, una persona de 80 años, y era una persona de 90 años, quizás es eso. En cambio, cuando uno piensa, mataron a un nene de 8 años, piensa en toda la vida que se perdió. Cuando matan a un padre de familia, piensan en todo lo que ese padre de familia deja de hacer por las criaturas y todo lo que queda pendiente. Cuando matan a un adulto mayor, ¿y qué deja pendiente? Nada. La vida de la persona, nada más. Claro. Además también es como, está de moda también familias jóvenes tener al adulto mayor para poder disponer, ¿no?, de pensión, jubilación. ¿Se controlan esos buenos tratos también? No, por eso es que hay que sacar leyes duras respecto a ese tema, sobre aquellos cuidadores, como hemos visto que muchas veces uno confía en un cuidador y los familiares cuando empiezan a desconfiar graban y vemos de la manera que los maltratan. Tiene que haber penas duras con respecto, porque uno muchas veces por no ponerlos en una institución, porque es duro poner a la madre, al padre en un geriátrico, en un hogar. A veces no hay posibilidades porque no tienen familiares y es preferible antes que estén en la calle que estén en una institución si quizás tampoco tiene familia. Pero otras veces en realidad la gente dice, yo no lo quiero institucionalizar, quiero que alguien venga, lo cuide en mi casa. Y por ahí lo dejamos con el enemigo. Entonces tiene que haber penas duras, o sea, uno no está en contra de la modificación del Código Penal, de incorporar nuevas penas que quizás no se han tenido en cuenta el día anterior, porque bueno, eran otras épocas, se vivían de otra manera. Creo que hay que incorporar nuevas penas con delitos nuevos que se producen, delitos informáticos, delitos como estos de agresiones al adulto mayor indefenso, como a los niños,
pero no permitir quizás que salgan los que ya están presos o bajarles las penas y tener que estar nosotros, pedir que nos encarcelen para estar protegidos de los delincuentes. Para finalizar, ¿por qué estamos tan atrasados en Argentina en relación a otros países? ¿En qué aspecto? Y en esto, en el trato con los adultos mayores, si nos comparamos con Europa, por ejemplo. Sí, de todos modos, bueno, hay otro concepto, ¿no? Del adulto mayor, quizás lo plantearías por el tema de España, que sí, tienen sistemas, claro, tienen sistemas donde realmente le dan el valor a otro tipo de protección, donde aquellos jubilados que no tienen quizás casa, el problema mayor en Europa es el tema de la vivienda, que son muy caras, pero los gobiernos construyen barrios, pero no guetos, son barrios cercanos a la capital, a los lugares muy poblados donde el jubilado pueda moverse. Quizás en algún momento recordarán cuando estuvo Víctor Alderete al frente del PAMI, que quería hacer barrios para jubilados, pero en realidad en lugares muy alejados, entonces sí eran guetos, porque no tenían acceso a nada, estaban fuera del sistema. España tiene un sistema donde quizás arma barrios cerca del centro de la localidad, del pueblo, del barrio, de lo que fuere. Tiene un sistema de salud que los internan, le hacen todos los chequeos y se van, en Italia también, y se van con la medicación que tiene que tomar. Bueno, porque son sistemas. Creo que lo que tenemos que cambiar quizás es la mentalidad en eso. Hoy un jubilado tiene que pelear por un turno, tiene que pelear, esperar a un mes, 2 meses, pero bueno, es el sistema que hay que cambiar y la mentalidad de muchos de acá. Muchas gracias. Usted hablaba de los jubilados institucionalizados. ¿Hay algún tipo de control efectivo sobre los geriátricos y casas hogares del día por parte del Estado Nacional o del Estado provincial? En realidad, porque recordemos... Realmente es desastroso el estado de la mayoría de los geriátricos, mal llamados geriátricos, por eso es cualquier cosa. Le explico una cosa con el tema de los geriátricos. En el caso de aquellos geriátricos, recordemos primero y principal que la mayoría de los geriátricos son privados. Después tenemos geriátricos u hogares que dependen de los municipios, que son muy pocos, o de las madres de honor, que hace añares que funcionan. Y algunos que, por ejemplo, dependan, PAMI tiene residencias propias, pero son muy pocas, pero el 90% son privados. ¿Qué es lo que sucede? Los que son contratados por el PAMI hace auditorías periódicas para ver cómo están funcionando. En teoría, en la ley se establece que se hacían auditorías. Y yo recuerdo una época con la cual discutí mucho o peleé mucho. Hay algunos jubilados acá y me gustaría preguntarle cuál fue la mejor época del PAMI en que se sintieron más protegidos. A mí me pasa que cuando voy al centro de jubilados me dicen Matilde o Estrada. Bueno, en esa época se hacían controles en cualquier horario, se hacían auditorías quizás a las 2, 3 de la mañana. Yo siempre digo que el mejor controlador es el familiar. La familia es el que mejor puede controlar, porque cuando en una institución se va a controlar, siempre hay alguien que llama y avisa, y ese día está todo perfecto, la mejor comida, la mejor atención, todo el personal junto en ese momento atendiendo, prolijitos, peinaditos, perfumaditos. El problema es cuando se van las autoridades. Entonces, el mejor controlador es la misma familia. Si la familia va una vez al mes, no puede esperar que el Estado se los cuide. Uno tiene que cuidarlo, uno tiene que vigilar si está adelgazando, tiene que revisarlo para ver si está lastimado, si está escariado, porque tiene escoriaciones porque no lo cambian y en realidad se va enfermando, tiene que quedarse a solas y hablar para ver si les pegan, si los tienen amenazados. Es de la única manera que uno sabe para empezar a denunciar. Después, el problema es si la justicia actúa o no. En la provincia de Buenos Aires hay un régimen que parte de la Dirección de Salud, hay un control a través del ministerio, que se controlan las entidades geriátricas, pero es muy difícil controlarlo, salvo que reciban una denuncia. Y esta es la verdad, no se generan, los municipios tendrían que generar controles, y la verdad que volvemos siempre a lo mismo. ¿Qué es lo que le falta a este país? Control. Entonces, tenemos que generar control desde nosotros mismos para marcar cuáles son los errores.
Y también una cultura de respeto al adulto mayor. Usted decía recién, nosotros, es una opinión personal, Sí. notamos que la gente trata de ignorar la muerte y la vejez. Y Sí, por eso la mayoría de los viejos son abandonados, los van a visitar el primer mes, segundo mes y el tercer mes nada. sí, es cierto. A mí me duele mucho, o sea, quien me conoce sabe que el tema de jubilados a mí me llega mucho en el alma. Quizás los otros días en una reunión de bloque un compañero mío me dice, Mirta, te pones muy mal, estás muy nerviosa, porque reaccioné con el tema de violencia, y digo, porque a mí me duele de verdad el jubilado. A mí me duele de verdad. Hay quienes se dedican a los niños y bienvenido sea. Y quizás son los más gratificados porque los niños son futuro. Y yo pongo un ejemplo. Uno va a pedir una donación para un hogar de niños y seguramente que la empresa en el momento lo va a poner. Vayan a pedir una donación para un hogar de ancianos. Dan vueltas, dan vueltas. Entonces lo que más me duele es que decimos, nuestros mayores son la columna vertebral del país. Yo lo digo porque lo siento. Yo sigo manteniendo, soy de familia italiana y seguimos manteniendo las tradiciones de reunirnos los domingos y estar todos juntos. Esa vieja tradición que se usaba con mi abuelo, que se sentaban en la cabecera de la mesa y teníamos que estar todos sentados, comiendo. Todavía seguimos esa tradición, y muchos se asombran porque en realidad hay mucha frialdad dentro de la familia. Cada uno vive lo suyo, es como que se terminó el concepto de familia. Si se termina el concepto de familia, se termina el concepto del adulto mayor también, el respeto Y también a en la sociedad, quienes... porque Obviamente. hoy estamos en una desintegración Obviamente. social, al faltarnos la contención familiar. Por eso tenemos que hacer lo que dice el Papa Francisco, tenemos que crear pueblos, no ciudadanos. Pueblos. Y en la charla que se hizo en San Miguel la semana pasada con Monseñor Lozano y Casareto, en un momento yo reaccioné, porque el Papa Francisco se hablaba de que la Iglesia, de que en Argentina y que los políticos no teníamos que dirigirnos hacia los ciudadanos, sino que teníamos que armar pueblos. Y hablaron nuevamente de los chicos, de las mujeres, de las víctimas, y yo en un momento reaccioné, y Monseñor Lozano se quedó mirándome, digo, todo bien, pero volvemos a lo mismo. El adulto mayor nunca está en el discurso. El Papa Francisco en Brasil dijo que los chicos, los jóvenes griten, peleen, reclamen por sus derechos y respeten al viejo. Lo dijo así. Y en el día de hoy digo, no escucho que esté en el discurso el adulto mayor. Y el adulto mayor es pueblo también. Y la verdad que después cuando salimos vino y me dijo, me agarró de los hombros y me dijo, gracias por marcarnos los errores que también podemos cometer. Entonces, ¿cómo se logra la visibilidad ante la sociedad de los percances, los dramas que tienen los adultos mayores? Falta visibilidad, falta marcha de... Falta decisión de quienes nos dirigen. Yo acepté hacer política. Yo les digo, yo estaba tranquila, está mi hijo, mi sobrina que me conocen, Eduardo que también me conoce porque fuimos compañeros del PAMI. Yo estaba tranquila trabajando en Seguridad Social, que hace 35 años que trabajo, en el canal. Mi vida ya estaba hecha, mis años de trabajo ya los tengo, no tenía necesidad de nada. La verdad, estoy en un lugar que es muy difícil para los que no hacemos políticas. Tengo compañeros como Mercedes, como Patricio, como Pompín, como siempre se enoja conmigo, Dani, Lucas, que se enoja conmigo porque me olvido el nombre, Lucas, no sé cómo pedir perdón, que reservé. Cristian está escondido, Cristian está escondido. En realidad, piensen que gracias a ellos, a la bondad que tienen conmigo, porque son militantes de toda la vida, yo soy alguien que incursiona, que muchos dirán, y esta recién llegada tiene la suerte de que la pongan tercera en la planilla, que le den las comisiones, que en realidad acepté hacer política sabiendo a todo lo que estoy pasando, porque no crean que es muy fácil lo que estoy pasando, porque creo en Sergio Massa. Porque es una persona que cuando abraza a un viejo lo abraza con amor, porque cuando besa a un viejo lo besa sin asco, no se limpia la cara. Y si yo veo una persona que quiere un adulto mayor,
sé que se va a ocupar de ese tema. Por eso es que acepté, porque lo que necesitamos es un cambio. Yo no digo que haya hecho mal este gobierno en ocuparse de la gente joven, porque también necesitaban un lugar. Pero no podemos ocuparnos de la gente joven y olvidarnos de los viejos. Los jóvenes son más rentables políticamente hablando. Es para todo. Tratemos de unir lo que dice el Papa. Hagamos pueblo, unamos la fortaleza de los jóvenes con la experiencia del adulto mayor. Y acepté hacer política porque sé que Sergio Massa va a defender este espacio y quizás a través de él, si uno logra en el 2015, que lo va a pelear a capa y espada, poder ser gobierno, ocuparnos de todos los sectores. Cada uno en el espacio, como él dice, no todos sabemos todo. Yo me ocuparé de los jubilados, otros se ocuparán de los jóvenes, otros de la industria, otro de la agricultura, cada uno en su lugar, pero tratar de formar pueblos. Y eso es lo que se necesita. Gracias.